Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Muy bien, buenos días hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, excelente hermanos. Hermanos, preparémonos para la exposición de la palabra. Invitamos por aquí a nuestro hermano Teo Donner, que él nos va a estar hoy compartiendo la palabra del Señor. Gracias, don Teo. Parece que sí. ¿Me pueden escuchar también? Sí, ahora sí lo escucho yo también, qué bueno. Hermanos, estoy aquí frente a una congregación nueva. A pesar de algunas congregaciones unidas a las 10, muchas caras nuevas. Mi nombre es Teo, mucho gusto, qué bueno verlos. Hermanos, me invitaron a predicar hoy, no voy a hacerlo. Vamos a hacer un estudio bíblico más bien, ¿está bien? Sí. Y vamos a hacerlo sobre el tema de la tentación de Jesús. Y una de las motivaciones para profundizar en el tema es que en las iglesias evangélicas es muy común que la gente se sienta incómoda con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, bueno, una vez que conocemos el Nuevo Testamento, ahora con las lentes del Nuevo podemos ver qué dice realmente el Antiguo Testamento. Y parece que con eso estamos contradiciendo la pedagogía de Dios, porque Dios nos dio el Antiguo Testamento para nosotros poder entender el Nuevo Testamento. ¿Quién es este Mesías? ¿Cómo así las promesas que se cumplen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es santificación? Uno tiene que ir al Antiguo Testamento para encontrar eso. Hay una cita de Pablo en Romanos capítulo 15 que resalta esa importancia del Antiguo Testamento. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. A ver si hoy podemos hacer el estudio de la tentación de Jesús con el telón de fondo del Antiguo Testamento, a ver si nos ilumina el pasaje. Primero vamos a orar y rogar que el Señor nos guíe, nos acompañe en este tiempo. Padre Celestial, queremos darte gracias por convocarnos, por reunirnos aquí en este lugar. Y gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder abrir juntos tu palabra para ser enseñados, para ser corregidos, para ser confrontados, para ser consolados. Señor, ministranos hoy. Que tú, Señor, abras nuestra mente para poder entender. Que tú, Señor, abras nuestro corazón para ser cambiados y transformados por tu palabra. Rogamos, Señor, que tú mismo llenes este lugar con tu presencia, para que al salir de aquí podamos saber que nos hemos encontrado contigo, Señor. Lo rogamos en el nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Antes de hacer la lectura del texto en Mateo, quisiera hacer dos observaciones iniciales para orientarnos. Encontramos en las iglesias, a ver si ponemos el texto, de que hay a veces una tensión entre lo que se llama una cristología alta y una cristología baja. Un énfasis en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, Dios, el Hijo, y por otro lado, cristología baja, una cristología que enfatiza la humanidad
de Jesús. Ustedes tienen ahí dos textos que muestran el equilibrio que mantiene el texto bíblico. Yo y el Padre uno somos. Pues más exaltado no se puede hablar de Jesús. Aunque era hijo, Hebreos 5, versículo 8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Si queremos entender la tentación de Jesús, tenemos que llegar por el camino de la humanidad de Jesús. De un joven que se ha criado en una carpintería al lado de este José, que le ha enseñado todo, que ha pasado por unas experiencias raras hasta allí, pero que ahora, especialmente en el bautismo, cuando Juan lo bautiza, descubre algo completamente nuevo. También una observación inicial tiene que ver con un problema del lenguaje. Resulta, cuando nosotros leemos un texto como Santiago capítulo 1, en Santiago capítulo 1, versículo 2, ustedes tienen el versículo que ningún creyente cumple. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Hay alguien aquí que sí cumple con eso? Que pase la prueba, lo más rápido posible. Pero ahora viene la curiosidad. Cuando leemos más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. La palabra prueba y la palabra tentación es una sola palabra en griego. Ya ven la complicación. Es el sustantivo peirasmos, el verbo peirazo, y puede traducirse prueba, probar, o puede traducirse tentación, tentar. Y vamos a descubrir en nuestro estudio la tentación de Jesús que esa ambigüedad, de hecho, es muy importante y nos va a ayudar con entender mejor el pasaje. ¿Sí? Vamos a leer juntos el texto y vamos a empezar a leer no en el capítulo 4 donde está la tentación, sino 2 versículos antes. Estamos en medio del bautismo de Jesús y vamos a ver de que de hecho esos 2 versículos son muy importantes para entender lo que sigue en el capítulo 4. Mateo capítulo 3, versículo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, en quien me he complacido. Versículo 1 del capítulo 4, ahora el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ya ven la importancia de empezar en el capítulo 3? En este bautismo de Jesús hubo un testigo, alguien que escuchó la voz del cielo. Este es mi Hijo. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo hambre? Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, lánzate abajo. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en sus manos, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús, si tú me vas a citar la Escritura, yo también puedo. Mire lo que dice ahí en el Salmo 91. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
Otra vez, el diablo le llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Si usted lee el relato paralelo en Lucas capítulo 4, va a notar que al final del relato dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Vamos a volver a esto y ver la importancia de esto. Primero, miremos un tema de identidad. ¿Hay tres personas distintas que tientan a Jesús? No. Primero se llama el diablo, luego se llama el tentador, y en las últimas palabras de Jesús es vete, Satanás. ¿Qué significa Satanás? Adversario, enemigo. Cuando hablamos del enemigo, eso es Satanás. Tentador, ese es fácil. El diablo, diabolos, ¿qué significa? Calumniador, acusador. ¿Sí? Tenemos ese texto en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. El acusador de nuestros hermanos. Ustedes lo conocen. Esa voz que le habla en la cabeza. Tú no vales nada. Mire cómo la embarazaste otra vez. Es el acusador. Es el calumniador. Nosotros lo conocemos como el acusador de los hermanos. Si quieren una buena ilustración, lean Job, capítulo 1. Ahí vemos los hijos de Dios reunidos delante de Dios. Ahí está Satanás también y acusa a Job. ¿Acaso Job te está sirviendo de balde? ¿No le resulta muy buen negocio? Mire todas las bendiciones, quítale las bendiciones. A ver si no te maldice. Acusador. Pero noten que ese significado de diablo, no empieza como acusador de los creyentes. En Génesis capítulo 3, ahí está la serpiente. Y como nos dice en Apocalipsis, la serpiente es el diablo. Está calumniando, está acusando, pero no a seres humanos, a Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol? No, claro, podemos comer todo, menos esta. Lo que Dios ha dicho no es cierto, no moriréis. Solo que Dios sabe, Dios es tacaño. Él no quiere compartir ese conocimiento del bien y del mal con ustedes, acusando a Dios. Y ustedes tienen allí una excelente definición de qué es tentación. Tentación es dudar de la bondad de Dios. Para el creyente, esa es la tentación. Miren otra vez Génesis 3. Pensar que Dios de pronto no está siendo justo conmigo. Pensar que de pronto lo que Dios ha dicho no es cierto. Dudar de la bondad de Dios. Lo curioso es que para nosotros automáticamente el paralelo para Mateo 4, la tentación de Jesús, es Génesis 3, ¿no es cierto? Pero cuando miramos las respuestas que Jesús le da al tentador, vemos que Jesús tiene en mente otro paralelo. Vamos a mirar los textos empezando con Deuteronomio, capítulo 8. Damos el contexto de los versículos anteriores para ver el trasfondo de la primera respuesta que da Jesús. Ahí en Deuteronomio 8, Dios le dice a Israel, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra,
a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló, te dejó tener hambre, te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Curiosamente, aquí ustedes tienen otra vez la palabra probar. Y en el hebreo, es lo mismo que en el griego, no hay diferencia entre probar y tentar. Vamos a ver cómo distinguir aquí en este relato. Pero ven el paralelo que Jesús establece entre su experiencia en el desierto es con la experiencia de Israel en el desierto. Y de ahí vienen también las otras dos respuestas. En Deuteronomio capítulo 6, no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Y la tercera respuesta, también en Deuteronomio 6, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Pensamos naturalmente, y hay pasajes en Pablo que nos llevan hasta la comparación Adán-Jesús. Lo que Adán mal logró, Jesús viene a enderezarlo, a sanarlo. Pero aquí en esta experiencia de la tentación, Jesús compara su experiencia con Israel. La referencia a los 40 días y noches no es un paralelo con Moisés o con Elías, más bien con los 40 años que estuvo Israel en el desierto, enseñado por Dios, probado por Dios, a aprender a obedecer, a aprender a confiar en Dios. Y así ustedes van percibiendo cuál es la estrategia del diablo. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto, o mejor debo preguntar, cuántos no han visto la película La Pasión? 2, 3, 4 veces. De pronto, la tercera o la cuarta vez que estaban viendo la película, por fin se dieron cuenta de un detalle muy raro en la película, en la forma como representa a Satanás. ¿Se acuerdan? ¿Qué es? Cargando un bebé. Muy buena observación. Parte de la razón es que el señor Mel Gibson no estaba usando solamente la Biblia para hacer la película. Él usó unas visiones de una mística alemana del siglo XIX, Katharina von Emmerich, y usó esas visiones en la forma como escenificó. Pero el detalle que él pone allí del tentador con bebé de brazo es brillante, porque esa es la estrategia del tentador. Si fueras hijo mío, yo no te trataría así. Tú, hijo de Dios, y aquí aguantando hambre en el desierto, ¿cómo así? Mire cómo te está tratando. Ponte del lado mío. Y noten la estrategia de Jesús. La primera respuesta de Jesús, la referencia a Deuteronomio 8, a Dios probando a Israel en el desierto, muestra cómo Jesús le cambia las tablas al tentador. Esto no es tentación. Ese es Dios poniéndome a prueba. Ese es yo pasar por lo mismo que Israel para aprender a obedecer. Ahí otra vez ese texto
de Hebreos 5:8. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Yo acepto esta experiencia. Yo quiero aprender a depender de mi Padre, a confiar en Él, no importa qué. Piensen en eso cuando usted lucha con la tentación. ¿Qué tal si usted, en vez de responder a la mala noticia, al diagnóstico del médico, al choque en el carro, lo que haya sido, en vez de decirle al Señor, ¿pero por qué, Señor? ¿Qué tal decirle, Señor, gracias? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Cómo puedo crecer en ti? Dos estrategias muy distintas. Una observación importante es la diferencia que hay entre lo que es la tentación de Jesús y lo que fue la tentación de Adán en el huerto, y la forma como nosotros somos tentados. Creo que teníamos el texto, sí, un poco antes, texto de Santiago, capítulo 1, versículo 14, ustedes conocen el texto. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Hay una diferencia fundamental en la forma como usted y yo somos tentados y lo que estamos leyendo aquí en Mateo 4 y lo que leemos en Génesis 3. ¿Por qué? Porque ustedes y yo nacimos como seres caídos. Nacimos con una inclinación hacia el mal. ¿Sí? Y eso significa que cuando usted dice, uy, esta torta es una tentación, la torta no tiene la culpa. Lo que está ahí al frente resulta tentación por lo que usted tiene por dentro y que responde a esto. No importa que sea una torta, que sea un Lamborghini, que sea... Lamborghini por lo general no resulta tanta tentación, nos falta el tiempo para... En el caso de Jesús, en el caso de Adán, el tentador viene de fuera, porque se trata de personas que no nacieron en pecado, que no nacieron con esa inclinación al mal. Allí el tentador se acerca para tentar, para buscar hacer zancadilla. Y nosotros ya hemos descubierto una diferencia fundamental entre qué es tentar y qué es probar. Probar, la prueba, es como el test que usted hace en el colegio. El test es para ver cómo van en el aprendizaje, cómo rinden en lo que han ido aprendiendo en el colegio. La tentación no. La tentación es para ponerle zancadilla para que caiga. Probar y tentar, dos cosas distintas. La estrategia de Jesús es, no, yo acepto esto como algo que viene de Dios, para probarme, para yo aprender como Israel tuvo que aprender a depender de Dios, obedecerlo a Él, confiar en Él. Vamos a pasar uno por uno por estas tentaciones para ver cuál es el ángulo de ataque del enemigo en cada caso. ¿Sí? Ahí tenemos el primero, y acercándose el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál es la idea? Si tienes ese poder, si tú eres el hijo de Dios, no hay límites a lo que puedes hacer. ¿Por qué estás sufriendo hambre? Tú puedes usar el poder y la autoridad que Dios le ha dado
el Espíritu acaba de venir sobre él para su propio beneficio. Convertir esa piedra en pan. Y Jesús dice no. Y cita la experiencia de Israel. Yo estoy aquí para aprender a confiar, a obedecer, a depender de Dios. La segunda tentación. El diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿No lo dice la Escritura misma? Si estás aquí para obedecer la Escritura, mire, ahí lo dice, Salmo 91. Hay en YouTube una predicación de Tim Keller. En la predicación, él comenta el tema de la predicación o la teología de la prosperidad. Y dice que la teología de la prosperidad básicamente está predicando el sermón del tentador. Mire, aquí está la promesa. Tú puedes. Ahí está la tentación del diablo. Pero si tú eres hijo del rey, ese Lamborghini no es nada imposible. Reclámalo delante de Dios. En mis primeros años de estar en Colombia, los años 80, escuché otro ángulo sobre el tema de la teología de la prosperidad. Vino de Jorge Atienza. Estaba hablando con él y me dijo, nuestro problema en Colombia es que estamos vacunando a la gente en contra del Evangelio. Sí. Se les dice, se les promete, viene a Jesús, todos tus problemas se resolverán, vas a ser un hombre rico, vas a esto, aquello, etcétera, etcétera. Y la gente viene a la iglesia. Y después de 1 año, 2 años, cuando esto no resulta, y intenten ahora de convertir a esas personas, a hablarles del Evangelio. La frase me parece muy apta, vacunado en contra del Evangelio. Y Jesús contesta. La respuesta de Jesús, que se basa en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. No pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Y es muy útil la referencia que da Deuteronomio porque nos deja ver qué es eso de tentar a Dios. ¿Qué es poner a Dios a prueba? Éxodo 17, versículo 7. Estamos en la historia de la peña, donde Dios produce agua en el desierto para el pueblo. Y se dice al final, y puso aquel lugar el nombre de Masá y Meriba. ¿Sí? Masá, tentación, Meriba, riñe, pelea, por la contienda de los israelitas, porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y con eso se desvela, se muestra cuál es la estrategia del enemigo en esta segunda tentación. ¿Por qué tirarse desde el pináculo del templo? Recuerden, estamos en Jerusalén. Hay gente por todas partes que va a ver esto. Jesús, puedes pensarte, una demostración más contundente que tú aquí tirarte del pináculo y los ángeles venir a recogerte para que tú no caigas, que no te hagas daño. Esa es la tentación, dar una señal contundente, una señal, una prueba, una demostración que nadie puede cuestionar. Recuerden la voz del tentador otra vez cuando los líderes judíos le piden a Jesús una señal. ¿Qué señal nos das? ¿Qué prueba? Una manifestación. Y Jesús no lo hace. Eso es tentar a Dios. Buscar ese tipo de prueba, de manifestación
contundente. Y la tercera tentación, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrándote me adoras. Un monte alto, una visión de esa tierra, ¿les hace pensar en algún texto del Antiguo Testamento? ¿Cuál? Moisés. Final del libro de Deuteronomio. Parece que todas las citas de Jesús vienen del libro de Deuteronomio. Final del libro, Dios lleva a Moisés al monte, ahí está el texto, y le muestra toda la tierra prometida. ¿Será que este es el punto en que el tentador empieza a usar la guerra psicológica? Vas muy bien, Jesús. Bonito, cómo estás usando la escritura, cómo contestas cada cosa. Hermoso. Pero recuerda a Moisés. Moisés iba muy bien. Moisés estaba siendo usado por Dios, cumpliendo los propósitos de Dios. ¿Por qué está en el monte? Porque no va a entrar a la tierra. Esa es la tentación, la tercera. Asegura ahora. Tú no sabes qué tropiezos puede haber en el camino. Tú no sabes qué puede venir. Mire lo que pasó con Moisés, Números capítulo 20. No santificó a Dios delante del pueblo y Dios no lo deja entrar en la tierra. Jesús, ahora mismo, tú puedes ganarte todo con solo postrarte delante de mí. Y ya. Ahora, es muy importante tener en mente que Satanás no conoce el futuro de Jesús. No lo sabe. Tenemos un texto en 1 de Corintios. ¿Dice segundo? Debe ser primero de Corintios, mi error. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 8. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes, los principados y poderes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Los poderes no conocían los planes y propósitos de Dios. El enemigo, el tentador, no sabe lo que Jesús tiene por delante. Pero Jesús acaba de tener 40 días y 40 noches para pensar en las palabras que escuchó del cielo en su bautismo. ¿Recuerdan las palabras? Primero, este es mi Hijo amado. Lo pongo ahí también en griego para que ustedes puedan ver que es exactamente la misma frase que en la versión griega del Antiguo Testamento se utiliza en Génesis 22:2. Mi Hijo, el amado. Y Abraham, a quien se le dice, toma ahora a tu Hijo, el amado. Y como digo, Jesús ha tenido 40 días para pensar. Él es judío. Él conoce esas escrituras del Antiguo Testamento mucho mejor que ninguno de nosotros va a llegar a conocerlos. Él capta la alusión a Génesis 22. Y Génesis 22 es Dios poniendo a prueba a Abraham. Llevar a su hijo Isaac a sacrificarlo. Y Jesús, 40 días para pensar qué implica esto. Isaac no murió,
Dios proveyó un animal para morir en su lugar, en el altar. Y la otra parte de la frase, de la voz del cielo, en quien me he complacido. Ahí tenemos una cita de Isaías 42, versículo 1, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Y otra vez, Jesús ha podido reflexionar. ¿Por qué? Este texto de Isaías 42 es uno de los que llamamos los 4 cánticos del siervo en Isaías. Ahí ustedes tienen la lista. Yo creo que Isaías 61, texto muy conocido. El Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, creo que está relacionado con esto. Pero estos son 4 textos que hablan del siervo que Dios va a usar y que, como ustedes pueden ver, culminan en Isaías 52:13 hasta el final de Isaías 53. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Piénsenlo, Jesús en el desierto, en la soledad, habiendo escuchado esas palabras en su bautismo. Satanás no sabe cuál es el futuro que Jesús tiene por delante, pero Jesús está empezando a entender por dónde va la cosa. Y esto significa algo muy importante. Significa que este momento, al puro principio del ministerio de Jesús, apenas es bautizado. Este es el momento en que Jesús escoge el camino de la cruz. Le dice no a Satanás. Para nada. Por un lado, la respuesta es obvia. Lo que Satanás le está diciendo, todo esto te lo daré si postrándome adores, esto va en contra de toda la ley de Moisés. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el pecado repetido de Israel a través del Antiguo Testamento? Tener otros dioses, inclinarse ante otros dioses. En cierta forma, esta es la tentación más fácil de resistir. Este va en contra de todo lo que Dios ha enseñado en las Escrituras. Pero también esta es la tentación culminante. Ustedes van a ver que Lucas tiene un orden un poco diferente. Mateo lo presenta así porque este es el momento en que Jesús toma una decisión clave. Yo acepto lo que el Señor tiene para mí. Yo voy este camino, aún con la historia de Abraham e Isaac sonando en la cabeza, aún con los textos del siervo del Señor de Isaías. Yo voy por el camino que el Señor me indica. Ya nosotros comentamos que en Lucas el relato de la tentación termina en una forma un poco diferente. Allí dice de que el diablo lo dejó, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. Como decir, esto no ha terminado aquí. Y de hecho, nosotros vemos un paralelo bien interesante entre lo que dice Jesús aquí, vete Satanás, y las palabras en Mateo 16. Quítate delante de mí, Satanás.
detrás de mí, Satanás. ¿A quién los dirige esas palabras? A Pedro. Pedro, el que acaba de confesar, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús empieza a revelar cuáles son las implicaciones, lo que va a venir ahora cuando van a Jerusalén, Pedro dice, no, Señor, por favor, no, eso no puede ser. Y Jesús escucha otra vez la voz del mismo tentador. Quítate delante de mí, Satanás. No significa malas intenciones en Pedro. Prepárense, por favor, de que en su vida usted va a escuchar la voz del tentador en boca de buenos amigos, de buenos creyentes, hermanos. Y tiene que resistir. Ahí en el capítulo 16, nuevamente, la voz del tentador. Incluso en el Calvario, al lado de la cruz, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Sí? La misma voz de Satanás. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libra ahora si él lo quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Escuchen la resonancia, la voz del enemigo. Hay otra dimensión. Aquí estamos en el capítulo 27, pero si vamos un capítulo antes en Mateo, en capítulo 26, donde vienen para arrestar a Jesús, para llevarlo. Allí se revela algo bien diferente. Dice que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo el siervo de sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que toman la espada perecerán. Y escuchen esto. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre? Y Él pondrá a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Hay un himno en inglés, himno que no han traducido al español. Y el coro del himno reza, Él hubiera podido llamar a 10.000 de ángeles para sacarlo de allí, para librarlo. Él hubiera podido llamar a 10.000 de ángeles, pero murió solo por ti y por mí. Es allí, en Mateo 4, al puro principio de su ministerio, que Jesús toma la decisión, rechaza la tentación del enemigo, acepta el camino que el Padre tiene trazado para él. Ahí en Mateo 26 también lo tenemos reafirmando ese compromiso. Padre, si es posible que pase esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Haz tu voluntad, Señor. Voy a invitarles a orar y voy a rogarles que se pongan de pie, porque después de tanto tiempo sentados se cierran los ojos. Padre Celestial, gracias por tu palabra.
Gracias por la forma como nos habla. Gracias porque es un tesoro en que cada vez que leemos encontramos nuevas cosas, nuevas verdades. Gracias, Señor, por este relato que estudiamos hoy. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú escogiste el camino de la cruz. Gracias, Señor Jesús, lo hiciste por amor, por nosotros, por mí. Gracias, Padre, porque diste a tu Hijo. Lo diste a Él por nuestra salvación, para nosotros poder ser libres de la condenación, libres del poder del pecado, libres del poder de Satanás. Quiero invitarte a que ahí donde estás en oración, ores tú mismo, tú misma, no en voz alta. Dale gracias a Jesús por lo que Él ha hecho. Señor Jesús, gracias. Y Señor, en esta mañana queremos reconocerte a ti como nuestro Señor. Tú eres Señor de nuestras vidas. Tú, Señor, nos compraste con tu sangre. Tú, Señor, nos liberaste del dominio de Satanás, el dominio del reino de las tinieblas, para trasladarnos a tu reino de luz. Señor, queremos entregar nuestra vida para seguir en las pisadas de aquel que terminó en la cruz. Señor, ayúdanos en los días difíciles. Ayúdanos en las pruebas. Señor, ayúdanos cuando las cosas se ven tan oscuras, a confiar en ti, depender de ti, Señor. Señor, tú sabes cada persona que está aquí presente. Tú sabes las luchas con que está en su vida. Señor, ayúdanos a cambiarle, correr las tablas al tentador y decirte a ti, Señor, gracias, porque tú me trajiste a este punto. Muéstrame lo que quieres enseñarme. Ayúdame a aprender de ti, confiar en ti, depender de ti. Sigan, por favor, en esta oración delante del Señor. Desahogarse con Él.